Preludios de la Dragonlance, 4. La misión de Riverwind. Paul B. Townsend and Tanya Calle Cook, 1996. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2024. Sexta parte. Sangre y oro. Una vez, siendo aún un chiquillo, Riverwind había presenciado el paso de una compañía de mercenarios por el bosque situado al sur de Kesu. Su abuelo lo había prevenido desde la más temprana edad contra tales merodeadores y truanes. En consecuencia, cuando el muchacho escuchó el amenazador e inequívoco traqueteo del acero en el bosque, trepó a un alto arce y se ocultó entre las frondosas hojas. Los soldados pasaron justo debajo de su escondrijo. En primer lugar iba la caballería, 100 hombres, montados en poderosas bestias, que vestían petos abollados y oxidados y manejaban lanzas largas. No atisbó sus rostros, pero bajo los yelmos se advertían mechones de cabello oscuro y áspero. Los jinetes cabalgaban a paso lento y en silencio, sus pupilas escrutaban de manera constante los árboles circundantes en busca de alguna señal de movimiento. Tras la caballería marchaba un contingente de infantería. Riverwind divisó a estos hombres con más detalle, ya que se habían despojado de los cascos y llevaban las cabezas al descubierto. Eran unos tipos fornidos de cabello rubio o pelirrojo, recogido en largas trenzas. Colgadas de los hombros, portaban unas temibles hachas de doble hoja. Los soldados no prestaban atención alguna a la espesura que flanqueaba su marcha, sino que reían y charlaban los unos con los otros en un lenguaje indescifrable para el muchacho. Tras el batallón de unos 100 hombres equipados con hachas, seguía otro grupo de arqueros. Estos últimos vestían armaduras de cuero y su paso era ligero y elástico. Llevaban los largos arcos colgados en bandolera y cada hombre blandía una maza con un pincho inserto en la punta. Hablaban con voces quedas, en frases recortadas, un estilo sobradamente conocido por el muchacho. Era el modo de comunicarse característico de los cazadores, quienes hablaban lo imprescindible para mantener contacto con sus compañeros y no espantar a la caza. Mientras contemplaba el paso de aquel despliegue amedrentador y llamativo, Riverwind sintió ceder una de las débiles ramas a las que se aferraba. La madera se rompió con un seco chasquido. Logró evitar precipitarse al suelo, pero la frágil rama quebrada cayó ondeando hasta la calzada. Uno de los arqueros la vio caer y la recogió del suelo. Riverwind contuvo la respiración, pero el hombre se limitó a seguir la marcha mientras giraba entre los dedos el flexible tallo lleno de hojas. Justo un instante antes de que el arquero se perdiera de vista y cuando Riverwind dejaba escapar un suspiro de alivio, el sujeto sacó una flecha de la aljaba, la encajó en el arco, tensó la cuerda y la soltó, todo eso en una sola y ágil maniobra. La punta metálica del astil se clavó en el tronco, junto a la cabeza de Riverwind. Las vibraciones del impacto se extendieron por la estructura del árbol. Faltó poco para que el muchacho se desmayara del susto. El arquero habló en un claro Kesu. «Ten cuidado, amigo, una rama puede ser tan mortal como una flecha». Sin añadir una palabra más, el arquero se alejó. Ningún otro se percató de lo ocurrido. Era extraño que aquel recuerdo hubiese acudido a su memoria en este momento. O, quizá, no lo fuera tanto, la mente de Riverwind vagaba desorientada por el laberinto de vivencias pasadas. En su evocación se encontró con muchos fantasmas, amigos y enemigos de la infancia, su abuelo, su hermano perdido, Windwalker, y Loreman, Haloska, a Rockthorn, pero no Goldmon. En el rincón de su mente, allí donde debería hallarse luminosa y bella, solo veía sombras y escuchaba voces amortiguadas. ¿Dónde estaba Goldmon? ¿Qué rezongas por lo bajo?, preguntó Karn. ¿Dónde está Goldmon?, inquirió el guerrero.
Sabes muy bien que se encuentra en la ciudad y que espera que arrasemos de una vez por todas a esos rebeldes. El elfo estaba harto de mantener esta charada estúpida. Él y sus guerreros habían recorrido casi 40 kilómetros registrando la cueva de un lado a otro. ¿A qué ciudad te refieres?, preguntó Riverwind. La bruma que oscurecía su mente se extendía más y más hasta difuminar los recuerdos más recientes. Bartom, replicó con brusquedad el elfo. Bárbaro estúpido. Bartom. Riverwind se esforzó por ordenar el confuso tropel de ideas. ¿La ciudad subterránea? Karn no se tomó siquiera el trabajo de contestar. El plantío de manzanos llegaba a su fin, el límite lo conformaba una hondonada pedregosa que habrían de cruzar y al otro lado se encontraba la boca y las excavaciones de una mina de oro. Desde donde se hallaba, el elfo advirtió que la mina estaba desierta, no se veía el ajetreado ir y venir de los cavadores que transportaban las carretillas cargadas con el mineral aurífero hasta la fundición. No se percibía movimiento alguno en la excavación. Aquello no era normal. Liel había ordenado que las minas de oro trabajasen a pleno rendimiento. ¡Alto!, gritó Karn, a la vez que levantaba una mano. A sus espaldas, 400 soldados frenaron la marcha y se detuvieron en una larga y desperdigada columna. Riverwind se tambaleó ligeramente, se sentía tan confuso. A su alrededor se extendía la campiña de su país, la brisa dibujaba olas en la verde hierba de la pradera. Sin embargo, al frente, en el centro del herboso paisaje, se abría un oscuro agujero, una hendidura bostezante contorneada de rocas en torno a la cual se amontonaban lo que parecían carros mineros. Sacudió la cabeza. La distancia entre Liel y el hombre de las llanuras, así como las crecientes preocupaciones y miríadas de problemas que se le planteaban a la soberana como consecuencia de la revuelta de los cavadores, estaban debilitando el control que ejercía sobre Riverwind. Cada fragmento de realidad, conflictivo aunque minúsculo, que lograba penetrar en la embotada mente del guerrero, contribuía a socavar la fuerza de los espejismos conjurados. «Esto no me gusta», susurró Karn. «¿Dónde están los trabajadores?». Justo en ese momento, una figura solitaria apareció al otro lado de la hondonada, un soldado, vestido con la armadura de la división Granate. El sujeto alzó la mano a guisa de saludo. «Hola», gritó Karn, sonriente. «Es uno de los exploradores de los Granates». «Una rama puede ser tan mortal como una flecha», musitó Riverwind. «Mentecato grandullón», insultó el elfo con aspereza. «Su Alteza me ha cargado con un imbécil». Karn respondió al saludo del estita situado a la otra orilla de la hondonada, luego puso las manos a modo de bocina y gritó, «¿A qué distancia se encuentra el resto de tu tropa?». «A 500 metros», respondió el distante guerrero. «Regresa y comunica al capitán que se detenga donde está y aguarde nuestra llegada, que se mantenga alerta. Cruzaremos y nos reuniremos con vosotros». El soldado agitó la mano en señal de asentimiento. «No es una buena idea», opinó Riverwind. «Cállate». Karn se encaró con sus agotadas tropas y les comunicó que pronto se reunirían con el resto de sus compañeros, quienes se encontraban sanos y salvos al otro lado de la hondonada. Los estitas lanzaron un vítor. Riverwind cerró sus fuertes dedos sobre el hombro del oficial elfo. «Es una trampa», insistió. «Quita tu sucia mano de mí», gritó enfurecido. Puesto que el hombre de las llanuras no obedeció con prontitud, Karn se sacudió de encima la mano del humano y retrocedió un paso. «Creo que Su Alteza se ha equivocado contigo. En esta expedición nos ha sido de tanta utilidad como una carretilla minera. Cuando le diga la escasa o nula relevancia que tienes para nosotros, quizás entonces se libre de ti de una vez por todas». «Goldmund no prestará oídos a tus acusaciones», refutó el guerrero. Un asomo de emoción le hizo temblar la voz. «Estás cayendo en la trampa de dividir tus tropas. Los rebeldes se encuentran en las cercanías y no tardarán en atacar». «¿Cómo lo sabes?». «¿Cómo? ¿Tienes el don mágico de la adivinación?», inquirió Karn con sarcasmo. «¿Qué respondes, gigante? Ese al que saludaste no era un ser de carne y hueso, sino una imagen. Pude ver a través de su cuerpo, percibí lo que había tras él. Era transparente». Karn resopló con desprecio. «No desperdiciaré ninguna oportunidad para aplastar a los rebeldes. Si están cerca, es mi deber presentarles batalla». El oficial elfo ordenó con un ademán que sus tropas se pusieran en marcha. Los guerreros formaron en columnas de a 4 y se encaminaron hacia la hondonada.
Descendieron en medio de resbalones por la pendiente de grava suelta, a pesar de frenarse con los talones, casi todos rodaron hasta el hilillo de agua que corría por el centro de la zanja. Los soldados, embarrados con el negro fango y con las armaduras abolladas por los golpes con las piedras, alcanzaron la pendiente opuesta y comenzaron a ascenderla. Cuando una cincuentena de guerreros había llegado a la otra orilla, Khan descendió a la hondonada. De un negro cenagal sobresalían unos pedruscos rosas que semejaban bayas flotando en un plato de gachas de oscuro centeno. El oficial elfo resbaló y se deslizó por la pendiente al igual que había ocurrido con sus tropas, con todo, trepó a la orilla opuesta y desde allí gritó: «¡Vamos, gigante! ¿O acaso ves de nuevo a otra persona irreal?». Riverwind bajó la pendiente a trompicones. Bajo sus pies, las piedras sueltas rodaban. Perdió el equilibrio y cayó de espaldas, se soltó el yelmo, que rodó al fondo de la hondonada en medio de un estruendoso traqueteo metálico. «Ja, ja, ja. El gran guerrero», se mofó Khan. «Conozco a viejas arpías que serían capaces de caminar con más soltura que tú, ja, ja». El elfo todavía reía cuando una flecha se le clavó en la espalda. Khan avanzó un par de pasos vacilantes. Sentía el astil hundido en su espalda, el cálido flujo de la sangre, pero su mente no aceptaba lo que había ocurrido. La mirada conmocionada del gigante estaba prendida en él y luego se desvió por encima de su hombro para enfocar algo que había a su espalda. Khan trató de darse la vuelta para ver de qué se trataba, mas una neblina rojiza le enturbiaba los ojos. De repente, su cabeza golpeó el pedregoso suelo, el brillo deslumbrante del sol de bronce le hirió las pupilas. El pueblo del cielo azul lanzó al unísono un grito de alegría salvaje y se abatió sobre las tropas dispersas de guerreros escitas. Fieles a su estirpe y entrenamiento, los soldados formaron filas con cuanta efectividad les fue posible y presentaron escudos y espadas a los rebeldes. Varios cientos de seguidores del pueblo del cielo azul salieron como un enjambre de detrás de las peñas que rodeaban la mina de oro. Los que no disponían de armas, arrojaban piedras. Los casi 70 soldados que se hallaban en la orilla de la zanja con Khan, colocaron escudo junto a escudo y atravesaron a cualquier cavador con arrojo suficiente para llegar al alcance de sus aceros. Los guerreros de la orilla opuesta animaron a gritos a sus compañeros en tanto se lanzaban en avalancha a la hondonada, ansiosos por sumarse a la contienda. Riverwind se encontraba en medio de una lluvia de piedras del tamaño de su puño. La zanja estaba saturada de soldados escitas arremolinados que gritaban y blandían las espadas. Se arracimaban en la pendiente y trataban de escalarla justo por el mismo punto donde sus compañeros se defendían en un círculo cerrado. Los cuerpos no tardaron en caer rodando por el repecho arrastrando con ellos a otros guerreros que intentaban llegar al campo de batalla. En medio del caos, el hombre de las llanuras mantuvo la calma. Desvió las piedras con el escudo en tanto libraba su mente del desorden y la confusión en que estaba sumida. El enemigo daba al fin la cara. Había llegado el momento de acabar para siempre con la amenaza que pendía sobre Goldmon. «Formad en línea. No os amontonéis», gritó. Los guerreros escitas no le prestaron atención. La totalidad de las fuerzas de Khan se encontraba ahora o en el interior de la hondonada o en lo alto de la orilla opuesta. Soldados inconscientes, heridos o muertos se apilaban poco a poco al pie de la pendiente. Riverwind escuchó un sonido profundo y silbante, como si el viento soplara. De inmediato, los guerreros que rodeaban al hombre de las llanuras empezaron a gritar mientras se llevaban las manos al rostro. El humano no sabía de dónde venía o qué producía el sonido, era un continuo ulular, no exactamente igual al viento, sino más bien como la poderosa respiración de una bestia enorme. Una nube negra se expandió por el aire. Se desplazaba con más rapidez que el humo y envolvía en sus oscuras volutas a los soldados. Cientos de gargantas rompieron a toser, la nube, en realidad, era polvo. A Redwyn se le llenaron los ojos de lágrimas, parpadeó para librarse el llanto y desenvainó la espada. A los elfos les afectaba más el polvo que al hombre de las llanuras y, mientras éste trepaba por la empinada cuesta, los guerreros se desplomaban a su alrededor, boqueando en un desesperado intento por inhalar un poco de aire. El número de soldados que ascendía la pendiente disminuyó y al cabo le fue posible a Riverwind alcanzar la cima. La escena desplegada ante sus ojos parecía sacada de una pesadilla del abismo. Cientos de figuras vestidas de negro cercaban a los guerreros, quienes lanzaban aullidos desgarradores. Las piedras volaban por el aire, las espadas centelleaban y la sangre corría a raudales.
Riverwind vio a aquellas figuras de negro y supo que eran los adeptos de Loreman. En el centro del enjambre de cavadores se encontraba una carreta sobre la que se divisaba un artilugio con aspecto de fuelle que rociaba el polvo negro sobre los soldados escitas. Unos cavadores bombeaban el ingenio de modo que la boquilla de bronce reluciente vomitaba el producto nocivo. Riverwind avanzó hasta la barrera de escudos y se abrió paso. Los seguidores del pueblo del cielo azul retrocedieron al acercarse el hombre de las llanuras. Algunos valerosos cavadores lo atacaron con las espadas, pero el humano frenó sus embestidas con toda facilidad. Una lluvia de piedras se precipitó sobre el guerrero. Los impactos eran dolorosos, pero no detendrían su avance. Una bocanada de polvo negro le llegó directamente al rostro. Riverwind estornudó y los ojos se le llenaron de lágrimas, pero siguió adelante. Los cavadores, a quienes duplicaba la estatura, trataron de detenerlo con aquellas espadas que habían manejado por vez primera unas cuantas horas antes. El arma de centelleó y envió un cuerpo tras otro, más al punto una nueva fila de rostros desfigurados por el odio tomaba el lugar de los abatidos. El hombre de las llanuras trepó a la carreta y acuchilló a los cavadores que manejaban el fuelle. El afilado acero elfo de la espada de partió la blanda estructura de bronce y cobre del artilugio y la pimienta se derramó sobre los cavadores cercanos al carro, quienes, a pesar de las máscaras con que se cubrían, lanzaron fuertes estornudos y se doblaron sobre sí mismos a fin de eludir el polvo asfixiante. «Reuníos conmigo, hombres de Kesu, corred», tronó la voz de Riverwind imponiéndose sobre el tumulto de la batalla. Pero los soldados escitas eran incapaces de sostenerse de pie y mucho menos de correr hasta él. La última parte de la trampa tendida por Moore se puso en marcha cuando 200 cavadores del cielo azul cayeron sobre los soldados amontonados en la zanja. Habían permanecido escondidos a lo largo de la hondonada, tumbados sobre el oscuro barro. Sus túnicas negras les sirvieron de camuflaje y, cuando se pusieron de pie, dio la impresión de que el propio terreno cobraba vida y se levantaba. Al faltarles la dirección de Karn, los guerreros escitas se vinieron abajo. Algunos tiraron sus armas y echaron a correr, otros cayeron de rodillas mientras pedían clemencia. Riverwind los exhortó, encolerizado, a que se levantasen y lucharan. En ese momento, una piedra bien dirigida lo alcanzó en la sien y lo dejó aturdido. Cuando se libró de la conmoción, divisó a un hombre Kesu en medio de la muchedumbre de figuras vestidas de negro. «Loreman», aulló. Se abrió paso a empujones entre los cavadores en dirección al autor de tanta desgracia y sufrimiento, Loreman, esa serpiente taimada e intrigante. Aunque le costara la vida, Riverwind no estaría satisfecho hasta enterrar su acero en el corazón del malvado curandero. El anciano Kesu no trató de huir. Contempló cómo Riverwind se abría paso hasta él, pero permaneció estático. «Es valiente el viejo zorro», admitió a su pesar el hombre de las llanuras. Los cavadores renunciaron a enfrentarse a Riverwind y se limitaron a eludir los mortíferos golpes de su arma. La muchedumbre abrió una brecha que conducía directamente del guerrero hasta el blanco de su furia. El anciano lo aguardaba en actitud reposada. «Loreman, ha llegado tu hora», declaró Riverwind. «No soy Loreman», respondió el anciano. «Sé muy bien quién eres. No podrás eludir tu destino con mentiras. Mírame bien, hombre alto. Abre tus ojos a la realidad y verás quién soy, ¿sí?» El guerrero levantó la espada. Concentró toda su cólera en la figura de pelo canoso plantada ante él. Nada lo detendría. Nada. El mundo podía estallar en llamas, pero no le impediría matar a Loreman. Y, sin embargo, su brazo se negaba a descargar el golpe. «Ataca». «Haz uso de la espada», gritó una voz en su cerebro. «Ante ti tienes a tu enemigo, indefenso, mátalo». El rostro de Goldmon surgió en su mente. Las pupilas azules de la mujer estaban empañadas por el odio y la furia desfiguraba su blanco y terso semblante. «Acaba con mis enemigos», chilló su voz. «Mátalos a todos». «Amada», gritó el corazón del guerrero. Goldmon jamás le pediría algo así. Nunca había contemplado a nadie, ni siquiera a Loreman, con un odio tan espantoso, tan cruel. Sus facciones empezaron a cambiar, sus rasgos, de líneas suaves y torneadas, se trocaron en otros más angulares, más estilizados. «Mátalos a todos», insistió la voz de la mujer. Riverwind soltó la espada y se llevó las manos a la cabeza. Cayó de rodillas al suelo. La espantosa y desfigurada cara de Goldmon lo insultaba y le gritaba sin cesar.
El semblante de la mujer sufrió más cambios. El dorado cabello se oscureció y adquirió un brillante tono castaño rojizo. Este no era el semblante de Goldmon. Era el de la reina, de Liel. ¿Riverwind?, llamó el anciano. El joven yacía tendido boca abajo en el suelo, la hiriente mordedura de los afilados guijarros se hincaba en su rostro. Por último, la voz suave del anciano penetró en su cerebro atormentado por dolorosas punzadas. Se movió despacio y alzó la vista. «Cazamoscas», dijo, con voz enronquecida. El viejo adivino sonrió. Aquellos ojos exhaustos alzados hacia él volvían a ser los ojos de su amigo. Poco antes, Cazamoscas había sentido que sus rodillas se tornaban gelatina cuando vio a Riverwind abalanzarse sobre él con la muerte reflejada en sus ojos. Tendió la mano al gigantesco guerrero. Riverwind se puso de pie y miró en derredor con la expresión de quien contempla su casa por primera vez tras una larga ausencia. Cazamoscas se encontraban en medio de una gran muchedumbre de cavadores que los observaba en silencio. El arracimado grupo se apartó y dejó una brecha por la que pasó Diane. La muchacha guiaba a un elfo ciego. ¿Es el mismo?, preguntó Morse. Sí, ahora es el de siempre, afirmó Cazamoscas. Riverwind, musitó Diane con un soplo de voz. Él le sonrió y luego, siguiendo la dirección de su mirada, se contempló a sí mismo. La armadura estita, regalo de Liel, resultaba incongruente sobre su figura alta corpulenta. Soltó con bruscos tirones las ataduras del peto y lo arrojó al suelo. Los cavadores se apoderaron de la armadura cincelada y la patearon y pisotearon hasta aplastar el relieve heráldico del Gran Est. Diane condujo a Morse hacia Riverwind. Cazamoscas presentó al líder del pueblo del cielo azul. Consciente de su situación y de cuanto había hecho, el hombre de las llanuras se postró de rodillas ante el elfo ciego. Me pongo a tu arbitrio. Sé que he luchado contra aquellos a quienes debí ayudar. Soy culpable de muchas muertes, dijo el guerrero. Diane miró a Morse con ansiedad. Cazamoscas se situó junto a Riverwind. No es responsable por lo que hizo, maese Morse. ¿Sabes cuán grande es el poder de Liel?, dijo el anciano. El ciego ladeó la cabeza. ¿Entonces no he de castigarlo? ¿Qué opinas tú, Bells? Bells no está, informó Diane. No, claro. Nunca está cuando hay lucha. Iré a buscarlo. La orden de Morse se propagó entre la muchedumbre. Cazamoscas repasó con la mirada el ahora tranquilo campo de batalla. Los guerreros están acabados. Aunque me temo que un buen número ha logrado escapar e informará a Liel, comentó. Tú, gigante, llamó Morse. Te perdono la vida, ya que es el deseo del viejo bárbaro. Me ha prestado un gran servicio y por consiguiente le debo una recompensa. Riverwind le dio las gracias al ciego con voz queda. De manera gradual, el pueblo del cielo azul regresó tras las últimas escaramuzas en persecución de los soldados. Separaron a los muertos y se atendió a los heridos. Cazamoscas reparó en que, mientras los rebeldes se reorganizaban, aparecían más y más cavadores que se sumaban a sus filas. Eran nuevos huidos, que todavía manejaban sus herramientas e iban cubiertos con el hollín de las fundiciones. Los recién llegados trajeron la nueva de que Bartome estaba sumida en el caos. Los soldados corrían por las calles pregonando a voces las noticias de la batalla. Carne estaba muerto, el host había sido derrotado y Morse marchaba hacia la ciudad. Liel no había hecho el menor intento para imponer la calma a su pueblo. Ni aparecía en público, ni recurría a la poderosa influencia que su presencia habría ejercido sobre sus desmoralizadas tropas para levantarles el ánimo. ¿La hemos vencido?, preguntó Diane. No es tan sencillo. Hace acopio de su poder y su fuerza. Sin embargo, sus brujerías contra Riverwind tienen que haberla agotado de manera considerable, opinó Morse. ¿Dónde está Bells? Quiero saber qué trama su hermana. Lo que hemos encontrado, los cavadores condujeron a su victorioso general. Cazamoscas, Riverwind y Diane fueron tras el ciego. Cerca del borde de la zanja, la multitud se abrió para dejarles paso. Bells se hallaba arrodillado en el fango ensangrentado, a su lado yacía Rokarn. El hechicero invocaba un hechizo de curación. ¿Vivirá?, inquirió Morse, una vez que le explicaron la situación. Sí, al menos que tú ordenes lo contrario, replicó Bells con sequedad. Arrojó la flecha quebrada a la hondonada, tenía las manos empapadas de sangre. Pensé que desearías que lo ayudase en lo posible, Morse.
Sabía muy bien lo que hacía y a lo que se exponía. Bells alzó la mirada hacia el ciego. «Es tu hijo. Es el vástago de Liel». Cazamoscas carraspeó. «Morse, ¿cuán valioso es Karn para la reina? Tal vez nos convendría retenerlo como rehén, ¿sí?» El elfo inclinó la cabeza en actitud pensativa. «Instaladlo en una carreta. Lo llevaremos con nosotros a Bartom, mas, si causa algún problema, matadlo». Morse tendió la mano a fin de encontrar a Diane. Por lo general, la muchacha siempre se hallaba cerca de él. «¿Dónde estás, Andy?», llamó. Morse no podía ver que se encontraba junto a Riverwind, a unos 10 metros de distancia. El agotamiento había acabado por adueñarse del exhausto hombre de las llanuras, que estaba sentado, sumido en el silencio, mientras Diane lavaba con delicadeza los cortes que le surcaban el rostro. Cazamoscas se acercó a ellos con premura. El general ciego alargó las manos lentamente, reacio a deambular por la caverna por sí mismo, sin lazarillo. Por un momento temió hallarse solo, pero otra mano asió la suya tendida. Morse se aferró a aquellos dedos, a pesar de que estaban húmedos y pegajosos. «Yo te guiaré», ofreció Bells. El ciego no respondió, pero cerró con firmeza los dedos en torno a la mano del hechicero. La sangre de Karn le manchó la piel. 11. La última elección. El pueblo del cielo azul marchó hacia Bartom en masa, una muchedumbre apretada y silenciosa, sin formar en columnas ordenadas. Por donde quiera que pasaba, los cavadores tiraban las herramientas y se sumaban a sus compañeros. La sensación apremiante de que un acontecimiento de importancia vital estaba próximo a tener lugar se apoderó de los escitas. Los prisioneros fueron liberados y a Riverwind lo sorprendió el hecho de que muchos de ellos se unieran a la multitud y caminaran pacíficamente junto a los mismos cavadores a quienes habían tratado de matar unas cuantas horas antes. «¿Por qué te sorprendes, hombre alto?», dijo Cazamoscas. «La causa por la que luchaban ahora no tiene sentido. Lo que es más, ninguno de ellos siente afecto por Liel». Riverwind bajó la vista hacia las cadenas atadas en torno a sus muñecas. Morse había insistido en que el joven Kesu fuera maniatado para evitar que, en caso de que Liel reafirmara su dominio sobre la mente del humano, éste tuviera posibilidad de causar graves perjuicios al ejército de cavadores. Todavía no está vencida. Ella misma es muy poderosa. El viejo adivino posó la mano en la espalda de su amigo. Lo es, sí, mas no tiene posibilidad de derrotar a tantos. Si se resiste, Morse la entregará a los cavadores rebeldes. No se rendirá. En medio de la multitud caminaban Morse y Bells. Los que iban en el frente derribaban paredes y vallas a fin de que ningún estorbo se interpusiera en el camino del elfo ciego. Este mantenía la mano de Bells apretada con todas sus fuerzas. El hechicero no protestó en ningún momento. Detrás de Morse iban 4 cavadores que transportaban el cuerpo inerte de Karn. Bells le había restañado la hemorragia y cerrado la herida con su hechizo de curación, pero la conmoción y el deterioro causado por la flecha no habían desaparecido. Riverwind y Cazamoscas seguían a los elfos que transportaban a Karn. Diane trotaba al lado del alto hombre de las llanuras. La muchedumbre hizo una sola parada. Un canal, por el que corría el agua que regaba los trigales situados al pie de las terrazas de la ciudad, hendía el suelo de la caverna. Había 2 anchos puentes de piedra que cruzaban la acequia, pero el paso estaba cerrado por los contingentes del host a los que se había reunido con urgencia en el último momento. El pueblo del cielo azul se arremolinó indeciso, sin saber si cargar o no contra las tropas que defendían los puentes. Morse, Bells, los Kesu y Diane se abrieron paso poco a poco hasta la cabeza de la marcha. «¿Quiénes sois?», llamó el ciego. Uno de los soldados, cuyo yelmo lucía en el frente un sol dorado, se adelantó un paso. «Alto, Ro Morse». «¿Cuál? ¿Eres tú?». «Sí, Ro Morse». «Apártate, ¿cuál? No podrás detenernos». «Tengo órdenes», respondió el guerrero. Morse se alejó del acceso de piedra. «Tomad los puentes», ordenó en voz alta. Los cavadores pertrechados con armas cerraron filas y avanzaron. Las espadas y las lanzas centellearon a la luz del sol de bronce. Quarl y sus 30 guerreros se adelantaron hasta el centro del puente. A todo lo largo de los bancos del canal, los cavadores se deslizaban por la pendiente hasta el agua y vadeaban la lenta y somera corriente. El humo ocultaba el otro puente, pero el sonido del entrechocar de las armas reveló que los bandos oponentes habían iniciado la batalla en aquel punto.
Los cavadores del cielo azul se movían con cautela. Una cosa era tender emboscadas a los soldados en campo abierto para lanzarles pimienta y piedras, y otra muy distinta enfrentarse a ellos cara a cara, espada contra espada. Avanzaron con manifiesta lentitud. Los guerreros de Quarl se impacientaron y los insultaron a voz en grito. Una fuerte ráfaga de viento barrió el puente y arrastró el humo, que entró en los ojos de los cavadores. Bell se soltó de la mano de Morse de un brusco tirón. «Echaos al suelo y cubríos las cabezas», gritó. «¿A qué viene esa tontería?», demandó Morse. Liel. El sordo estampido del trueno retumbó en la cueva. La superficie del canal se rizó con ondas minúsculas, los cavadores que vadeaban la corriente gritaron aterrados cuando el caudal del agua creció de improviso y se encrespó en una ola descomunal que duplicaba su altura. Sobre Bartón se arremolinó el humo y formó una tromba. Las gentes del pueblo del cielo azul lanzaron alaridos y se postraron de rodillas en tanto se cubrían la cabeza con los brazos. Muy pronto, de todos los miles congregados, solo Morse y Riverwind permanecían erguidos. «Descarga tu ira, Liel», bramó el ciego. «Prueba si eres capaz de hacerme desaparecer con un soplido». Apenas había terminado de hablar, cuando el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Sobre los puentes, tanto los guerreros como los cavadores olvidaron la lucha y corrieron en busca de terreno más seguro. La tromba se precipitó sobre los soldados al otro lado de la acequia y los alzó con sus remolinos en el aire en medio de gritos de terror. La cólera de Liel se descargaba con brutal intensidad incluso sobre sus propias tropas. Los cavadores que se encontraban en el puente casi lograron ponerse a salvo, pero, cuando les faltaban apenas unos pasos para alcanzar la orilla, el pavimento se resquebrajó y se desplomó en el canal. Los cavadores manotearon para guardar el equilibrio y evitar la caída. Sin embargo, al percatarse de que la tromba se les echaba encima, el pánico hizo presa de ellos y saltaron a las aguas embravecidas. La fuerte corriente los arrastró. Riverwind trató de resguardarse el rostro con los brazos, pero los remolinos de humo y grava clavaron punzadas inclementes en sus ojos. Se abrió paso a trompicones entre los aterrados estitas hasta donde se encontraba Bells y obligó al hechicero a ponerse de pie. «Haz algo», le gritó. «Deténla, o todos pereceremos». «No puedo. Es demasiado poderosa», gimió Bells. El hombre de las llanuras zarandeó al aterrado elfo. «Inténtalo, maldito seas», le ordenó, ayudando al hechicero a sostenerse de pie. El cabello plateado de este ondeaba al viento. Bells, sacudido por los temblores, extendió los brazos. «Atended mi voz». Sus palabras resonaron en la cabeza del hombre de las llanuras con más fuerza que el rugir de la tromba. «Tormenta y terremoto, marchad. Humo y vapores malignos, partid. Todo es orden, todo es calma. Atended mi voz». La nube en forma de embudo retrocedió y la tromba cernida sobre el canal se calmó. Riverwind gritó unas palabras de ánimo al hechicero, cuyo rostro estaba empapado de sudor, el enteco cuerpo se sacudía con violentos temblores. Los esbeltos dedos se crisparon y apretó los puños. «Obedeced el equilibrio de la naturaleza. Dispersaos, creaciones de una mente perversa. Dejad de existir. Fuera. Fuera. Fuera». La tromba se redujo a una delgada y retorcida columna de humo denso y negro. La corriente del canal perdió su fuerza violenta y se deslizó con lentitud entre las piedras caídas del puente y entre los cadáveres de los elfos ahogados. El hechicero se volvió hacia Riverwind y Morse. Sus ojos estaban desorbitados y su rostro denotaba estupefacción. «La he vencido», musitó. La expresión de pasmo se trocó en otra de alegría. «Por fin he vencido a mi hermana». Todavía hablaba cuando la cola de humo negro se arrastró cual un monstruoso tentáculo y agarró a Bells. Se enroscó 3 vueltas en torno a su cuerpo y lo alzó en el aire mientras el hechicero pateaba y aullaba. Con un movimiento reflejo, Riverwind saltó hacia la cola humeante en un intento de salvar a Bells. Sus manos atadas la atravesaron y se mancharon de negro hollín. Desesperado, aferró una espada abandonada por un cavador y acuchilló con movimientos torpes el tenebroso tentáculo, pero sus arremetidas no surtieron efecto alguno. Bells clamaba socorro, misericordia, tenía los brazos sujetos contra los costados, con lo que le era imposible realizar un hechizo. El tentáculo de humo se alejó del canal a gran velocidad. Los gritos desesperados de Bells se perdieron en la distancia.
Riverwind, jadeante, se quedó parado al borde del puente derruido, presenciando cómo la magia de Liel se llevaba a su hermano. La negra cola de la tromba se redujo a una mancha de hollín que se sumergió en el palacio y desapareció. Un profundo silencio reinó en las ruinas del puente. Pasaron horas hasta que todos los miembros del pueblo del Cielo Azul cruzaron el canal, a pesar de que vadearlo no era una tarea trabajosa. Un trigal arrasado fue cuanto encontraron al alcanzar la orilla opuesta. La tromba había arrancado de cuajo hasta la última espiga, dejando a su paso una escalofriante escena de paja reseca y tallos retorcidos. Bartón se encontraba a poco más de 1 kilómetro de distancia. La ciudad parecía desierta. Poco después alcanzaban las rampas que conducían a la población. La muchedumbre, que difícilmente se podía considerar un ejército, se desbordó por las empinadas calles. Los cavadores de Bartón se asomaron curiosos y se sumaron a las gentes del Cielo Azul. En las avenidas tuvieron lugar infinidad de reencuentros rebosantes de alegría entre aquellos que habían huido para unirse a Morse y los familiares que habían quedado atrás. Cuando el general Ciego y su gente llegaron a la avenida de los Tejedores, apareció un grupo reducido de soldados. Una ojeada a la multitud bastó para que huyeran. «Son unos cobardes», sentenció Morse cuando le dijeron lo ocurrido. Las cosas eran muy diferentes en tiempos del Gran Est. Hasta el último guerrero habría dado la vida por defender a su señor. Liel no inspira, no merece, semejante devoción, opinó con severidad Riverwind. El espectáculo de 1 millar de cavadores armados quitaría las ganas de luchar a casi cualquier soldado. No encontraron oposición alguna en el camino a las puertas de palacio. Las descomunales hojas metálicas estaban abiertas de par en par, como invitándolos a entrar. «No queda otro remedio», sí, musitó Cazamoscas, aunque no dio un paso para ser el primero en acceder al interior. «Es mi deber encabezar la marcha», afirmó Morse, en tanto se libraba con suavidad de los dedos de Diane enlazados con los suyos. «Pero no el tuyo, querida». «Donde quiera que vayas, iré contigo», susurró la chica. «Esta vez no, Andy». El ciego se echó hacia atrás la negra capa metálica y, de una funda escondida hasta el momento, desenvainó una espada estilizada, de fina manufactura. «Este será mi bastón». Morse echó a andar a la vez que blandía la espada atrás y adelante. Había recorrido la mitad del camino que lo separaba de las puertas, cuando la entrada se incendió con una llamarada mágica. Los cavadores retrocedieron aterrorizados, y Diane gritó al ciego para advertirle del peligro. «No siento calor alguno», dijo el elfo, y prosiguió adelante. «¿Qué opinas, anciano?», preguntó Riverwind. «Yo noto calor, sí». Morse se metió en las llamas. Los gritos conmocionados de cientos de cavadores se tornaron en suspiros de alivio cuando el ciego se detuvo en mitad de la ardiente hoguera sin dar muestras de dolor. «Aquí no hay fuego», declaró el elfo. «Una ilusión», exclamó Cazamoscas. «Rota por aquel a quien dejó ciego», agregó Riverwind. Con la certeza de que el fuego no era real, los demás lo atravesaron, si bien con cierta vacilación. Riverwind solo advirtió un ligero cosquilleo en la piel. El desorden reinaba en el interior del palacio. Los muebles de piedra aparecían rotos en pedazos, los tapices tejidos con finos alambres estaban desgarrados. El hollín embadurnaba algunas estancias, y aquí y allá yacían los cadáveres de soldados. En la sala de la chimenea, las estatuas de los héroes de este estaban mutiladas, las cabezas y miembros de bronce alfombraban el piso. Los globos azules habían desaparecido de los pedestales y no había señales de ninguno por parte alguna. La hoguera de la gran chimenea ardía al igual que lo había hecho durante siglos. Morse dio unos golpecitos con la espada en el hogar circular, ignorante de la destrucción que asolaba el palacio a causa de su ceguera que, de igual modo, le impidió advertir lo que indujo al resto a detenerse de forma súbita. «Morse», advirtió Riverwind con voz tensa. «¿Qué ocurre? Suelta las ataduras de mis manos. Cuando lo crea oportuno». El ciego se encaminó hacia el salón del trono. «Suéltalo, por favor», suplicó Diane. Morse hizo un alto al captar un timbre de alarma en su voz. «¿Qué ocurre?», preguntó de nuevo. «Hemos encontrado a Bells», intervino Cazamoscas. En el centro de la hoguera de la chimenea se erguía la gigantesca estatua de Esti, encadenado a ella estaba el hechicero. Tenía la boca abierta y sus ojos desencajados los contemplaban con un terror absoluto, sin paliativos, mas no exhalaba grito alguno ni realizaba el menor movimiento.
Las silenciosas y extrañas llamas le bañaban el cuerpo. Cazamoscas describió la espeluznante escena a Mowes. «Obra de Liel», dijo este entre dientes. «¿Podemos ayudarlo?», inquirió Diane con un soplo de voz. «Está muerto», declaró Riverwind, mientras daba la espalda a tan macabro espectáculo. «Lo juzgué mal», admitió el ciego, quien se mantenía erguido con el rostro vuelto hacia el fuego frío. «No habríamos logrado llegar hasta aquí si Bells no hubiese combatido la magia de Liel». Los cavadores entraron en la sala en silencio, dominados por un temor reverente. A lo largo de generaciones, el palacio había sido para ellos tan inalcanzable como las propias estrellas. A raíz de la destrucción de los templos y la masacre de sus clérigos, los cavadores habían alzado la vista hacia palacio contemplándolo como la morada de sus dioses. Ahora, sus pies sucios y descalzos se posaban sobre el mismo piso de mosaico por el que éste en persona había caminado en tiempos remotos. «Venid todos», ordenó Morse al captar sus susurros amortiguados. «Tenemos en nuestras manos el destino». Encontró cerradas las puertas de acceso al salón del trono. Alzó el pie calzado con sandalias metálicas y propinó una patada a las dobles hojas que se abrieron de par en par con estruendo. Penetró en la estancia, espada en mano. «Sal, Liel. No me obligues a que te case como a una alimaña». Una risa aguda, femenina, se filtró a través de los cortinajes dorados que rodeaban el trono. El ciego esbozó una mueca y arremetió con su espada, que se hundió en las cortinas. Morse blandió el arma a derecha e izquierda con brutales golpes que arrancaron un amplio tramo de las colgaduras. Sentada en su trono áureo se hallaba la reina, erguida, el cabello cubierto por la capucha, cada pliegue de la túnica colocado y arreglado a la perfección. Sus manos descansaban una sobre la otra en su regazo, las delicadas uñas relucían doradas. En conjunto, semejaba una bella estatua de marfil y oro. «Ha sido siempre muy melodramático», dijo Liel. Riverwind y los demás se aproximaron a la abertura practicada por Morse en las cortinas. Los ojos de la soberana les dedicaron una breve ojeada y retornaron al general ciego. Además de tosco y previsible. «¿Qué te propones hacer ahora? ¿Matarme?» Tu voz denota temor, Ellie. «Lo percibo», replicó con sequedad Morse. «No me llames así». «¿Por qué no? Hubo un tiempo en que te gustaba que lo hiciera». «Jamás», negó la mujer con brusquedad, poniéndose de pie. Los pliegues de la túnica se estiraron con un suave repiqueteo de oro. «Jamás despertaste en mí ningún sentimiento, Morse». Él hizo un ademán y chasqueó los dedos. El cuarteto de cavadores que portaba a Karn se acercó con premura y depositó el cuerpo con cuidado en el suelo, a los pies del general. La expresión altanera de la reina se tambaleó. «Me dijeron que había muerto. ¿Acaso te importa?» «Es mi hijo». Morse se encogió de hombros. «También es hijo mío». «¿Su hijo?», exclamó Riverwind. Al confirmarlo Cazamoscas, el hombre de las llanuras se volvió hacia la reina. «Lo tratabas como a un sirviente estúpido. Jamás tuviste una palabra de afecto o amabilidad para él». Liel dio un respingo y alzó la mano. Unos puntos luminosos chisporrotearon en el aire. «Es un guerrero. Tenía que hacerse fuerte. No hay lugar para el afecto entre una soberana y su súbdito». Morse bajó la espada hasta que la punta rozó la garganta de Karn. «Ven aquí, Liel», dijo. Ella no se movió. «Ven o lo mataré». La mujer bajó la mirada al cuerpo inerte de su hijo. «No serías capaz». «No». «¿Estás segura?». Liel descendió los peldaños del estrado y se aproximó a Morse. El repulgo dorado de la túnica susurró al arrastrarse sobre el mosaico. Un repentino temor por el ciego asaltó a Riverwind. Si la mujer lo tocaba, ¿no caería también Morse bajo su hechizo como le había ocurrido a él? Pero el elfo ciego sabía muy bien lo que hacía. Alzó la espada y apuntó con ella a Liel, quien, con deliberada frialdad, permitió que la afilada punta se hundiera en su áurea túnica. «Y ahora, mátame, Morse», susurró. «Atraviésame. Es lo que deseabas hacer, ¿no?». El salón del trono vibró por la tensión del ambiente. Morse permanecía estático, con la cabeza ligeramente ladeada a fin de captar sus movimientos. Al no producirse el ataque del ciego de manera inmediata, una leve sonrisa curvó los labios de Liel. «Eres incapaz de hacerlo», dijo. «No puedes lastimarme». «No. No puedo», declaró Morse,
a la vez que apartaba la espada. La soberana dio un respingo involuntario cuando la punta de acero pasó rozándole el estómago. Porque no es el momento de anteponer venganzas personales. Es a ellos a quienes corresponde decidir tu suerte. Su mano señaló a la masa de cavadores situados a sus espaldas. Liel estalló en carcajadas. Oleadas de perfumes cálidos y dulzones se expandieron por el salón y se escuchó el tintineo lejano de campanillas. ¿Ellos? Repitió cuando cesó su hilaridad. ¿Con qué derecho? ¿Cómo emitirán un veredicto? Con un juicio, intervino Cazamoscas. Sí, un juicio, abundó Riverwind. Que los nuevos dirigentes de Est juzguen a los antiguos. La sonrisa de Liel desapareció y su semblante se ensombreció mientras alzaba una mano con la que señaló a los Kesu. Riverwind se encogió sobre sí mismo en un intento de eludir el conjuro, pero Morse había escuchado el movimiento de la soberana y alzó la espada de modo que la punta se posó en su garganta, debajo del mentón. Si osas siquiera respirar, te degüello en este mismo momento. Sabes que no es una amenaza vana. Liel bajó la mano. Morse sonrió, una sonrisa tensa y sarcástica. Me gusta la idea de celebrar un juicio. Nombraremos un jurado de cavadores y yo actuaré como su abogado fiscal. No, siseó la soberana. ¿Permitirás que un puñado de sucios e ignorantes cavadores decida mi suerte? ¿Y quién mejor que ellos? Intercedió Riverwind. Conocen tu crueldad y la han sufrido en sus carnes. Jamás. La sonrisa de Morse se evaporó. Está decidido. Todos seguían con tanta atención el enfrentamiento mantenido por Morse y Liel que nadie advirtió que Karn abría los ojos. Abarcó la escena de una ojeada y escuchó el intercambio de palabras rebosantes de odio entre su padre y su madre. Cuando el ciego se afirmó en su resolución de someter a la reina a un juicio y ejecutarla, Karn se incorporó de un salto. La precaria situación de su madre y soberana infundió fuerza a su cuerpo debilitado. Pálido, tambaleante, el semblante demudado por el dolor y toda una vida de cólera soterrada, se lanzó al ataque. Morse. Cuidado con Karn. Pero el ciego no sabía dónde se encontraba el joven elfo. Blandió la espada, con la que trazó un amplio círculo a fin de rechazar el ataque de su hijo. Este aguardó hasta que el acero sobrepasó su posición y se abalanzó contra su padre. Riverwind y Cazamoscas corrieron en ayuda de Morse. Los cavadores empezaron a gritar y Liel levantó los brazos. Pronunció una sola palabra en el lenguaje arcano de la magia y un velo de oscuridad impenetrable envolvió el salón del trono. Sobrepasando el tumulto desencadenado, se escuchó la voz de Morse tronando órdenes. Cerrad las puertas. Obstruidlas con vuestros propios cuerpos si es preciso, pero no los dejéis escapar. Riverwind sintió varios cuerpos pequeños alejarse a toda carrera en la oscuridad. Una puerta chocó con estruendo contra la pared de piedra y unas de luz rojiza se abrió paso en el hechizo de tinieblas conjurado por la reina. Una de las hojas metálicas del acceso a la sala de la chimenea se había abierto de par en par impulsada por el ímpetu de los cavadores en su afán por salir del salón del trono. La eterna llama, fría e inmutable, todavía ardía en el hogar, si bien su resplandor era más amortiguado. Y, lo que era aún más sobrecogedor, la estatua de Est y el cuerpo de Bells refulgían cual antorchas sobrenaturales. Unas sombras oscuras revoloteaban entre Riverwind y el resplandor de la hoguera. Un alarido. El hombre de las llanuras sabía reconocer un grito agónico cuando lo escuchaba. Cazamoscas. ¿Estás bien? Chilló. Sigo vivo, hombre alto. Con idéntica prontitud con que había surgido, la oscuridad desapareció. Riverwind vislumbró al viejo adivino al otro extremo del salón. El anciano estaba agachado y examinaba algo tendido en el suelo. El guerrero se abrió paso entre la multitud de cavadores y encontró a Cazamoscas de pie junto al cuerpo ensangrentado de Karn. Se enfrentó a Morse y fue derrotado, dijo el anciano con tristeza. ¿Puedes hacer algo? No con semejante herida. Si Bells estuviera aquí, Cazamoscas se cubrió la cara con las manos. Esto es demasiado, hombre alto. Demasiado. Lo sé. El joven posó la mano en el hombro de Cazamoscas. ¿Dónde están Morse y Liel? Lo ignoro. No los vi salir. Los cavadores arrancaron los cortinajes dorados y descubrieron una puerta secreta que estaba entreabierta. Riverwind se apropió de la espada de un rebelde del pueblo del cielo azul y propinó una patada a la puerta, que se abrió de par en par.
Se encontró al pie de una escalera que ascendía. Los peldaños conducían a un corredor recto porque el que se internó a todo correr, seguido por la muchedumbre enardecida. De pronto, algo lo rechazó con brusquedad. Como a simple vista no había nada que se interpusiera en su camino, lo intentó de nuevo. Una vez más chocó con la barrera invisible. Liel ha cerrado este acceso, informó. Dian se abrió paso a empujones hasta la primera línea de la muchedumbre. Intentémoslo por la galería, propuso. Por aquí. La fachada principal de palacio contaba con una extensa balconada que corría a todo lo largo del segundo piso. El grupo dio media vuelta y bajó la escalera. Dian condujo a los Kesu hasta un recóndito tramo de escalones que arrancaba del exterior del edificio y que llevaba hasta la galería. ¿Cómo conocías este pasaje?, se interesó Cazamoscas. Maase Daos me llevó por aquí en cierta ocasión, respondió la chica. Los ánimos se habían caldeado y los cavadores estaban indignados ante la posibilidad de que Liel se hubiese dado a la fuga tras ocasionar algún daño a su general. Algunos arrancaron las contraventanas metálicas ornamentales de las ventanas y treparon al interior. Varios regresaron para abrir la cerradura que aseguraba las pesadas puertas de la galería a fin de dar vía libre a los Kesu. La turba entró a saco en los lujosos dormitorios y estancias y encontró grandes reservas de alimentos almacenados, sobre los que se lanzaron con voracidad los más hambrientos. La situación escapaba a todo control y se tornaba por momentos en un disturbio en el que predominaba el pillaje, cuando se corrió la voz de que Morse había sido hallado. Riverwind corrió y sus largas zancadas cubrieron veloces las amplias baldosas de metal pulido. Dian, jadeante por el esfuerzo, iba tras sus pasos. El guerrero resbaló al frenarse en seco. Un poco más adelante, el suelo se había venido abajo. Morse estaba de pie sobre un angosto fragmento de piedra suspendido en la nada. Tanto el elfo como la piedra que lo sostenía flotaban en el aire. ¿Qué te sustenta?, preguntó Cazamoscas. El nefasto sentido del humor de Liel, respondió Morse desde su percha. El elfo no daba muestras de nerviosismo, por el contrario, se advertía que lo dominaba una profunda cólera. El suelo se desplomó a mi alrededor, como veréis. No puedo moverme, incluso si alzo un pie, el hechizo que sostiene esta piedra se rompería al instante. Necesitamos una cuerda, dijo Riverwind. En aquel momento llegó Dian y captó al punto lo apurado de la situación. Morse, gritó. Tranquilízate, Dian. Todavía no estoy muerto. La muchacha se volvió hacia el cavador más próximo y lo zarandeó. Haremos una cadena de rescate como en las minas. ¿Comprendido?, le gritó a la cara. El cavador asintió con entusiasmo. Riverwind se apartó a un lado y 15 elfos se tumbaron boca abajo en el suelo. Otros 12 se sentaron sobre sus compañeros y enlazaron los brazos en torno a las piernas del que estaba detrás. 10 más treparon sobre ellos y repitieron la operación de modo que, poco a poco, se asomaron sobre el vacío. 8 elfos se apilaron sobre los anteriores y, sobre ellos, lo hicieron otros 6 de forma que crearon una pirámide inclinada de cuerpos. Los 2 cavadores que treparon hasta el extremo más alejado quedaron separados de Morse a tan corta distancia que podían alcanzarlos y extendían el brazo. Dian escaló la pirámide viviente y formó el último eslabón. Avanzó a gatas, encontrando asideros en la masa de espaldas arqueadas y miembros entrelazados. Llegó hasta Morse y le rodeó el cuello con sus finos brazos. «Andy, ¿qué haces?», inquirió él, consternado. «Salvarte. Vamos, trepa». La pirámide de cavadores se balanceó y gruñó bajo la tensión creada por el peso extra del ciego, pero se mantuvo firme. Morse llegó a gatas a terreno seguro y al punto Dian hizo lo propio. Todos los demás, empezando por el extremo más alejado, regresaron a la inversa hasta llegar a suelo firme. Con la mano de Morse apretada entre las suyas, Dian explicó al perplejo Riverwind que aquella era la técnica que empleaban para rescatar a sus compañeros cuando tenía lugar algún desastre minero. Eso no tiene importancia en estos momentos. Hemos de encontrar a Liel, interrumpió el ciego. No les llevó mucho tiempo dar con ella. Los cavadores registraron el palacio de arriba abajo y uno de los grupos que saqueaba los pisos altos halló a la soberana escondida en una alcoba. La reina los hizo retroceder por el corredor en medio de chillidos de pavor. Morse y Cazamoscas entraron por un extremo del pasillo al mismo tiempo que Riverwind y una multitud de cavadores armados lo hacían por el lado opuesto.
Liel corrió hacia ellos suponiendo que su presencia los dispersaría como briznas de paja aventadas. Pronto salió de su error al encontrarse con un frente, firme e inconmovible, de puntas de espada. Entonces, se volvió hacia Morse. La capucha dorada le había resbalado hasta los hombros y la oscura melena aparecía desgreñada. Alzó las manos como si fuese a realizar un conjuro de sueño, pero los brazos le temblaban de tal modo que se apresuró a bajarlos contra los costados. Su rostro sudoroso denotaba una gran desesperación. El general ciego se acercó a ella con lentitud, blandiendo la espada ensangrentada. Nunca lo entendiste, estúpido y obstinado guerrero sin cerebro. Tenía que ser dura. No hay lugar para el pueblo de este en el mundo vacío. Allá arriba no habríamos sido más que otra pequeña ciudad del estado. Aquí, en las cavernas, somos ciudadanos de un imperio. Un imperio de oscuridad y silencio, apuntó Riverwind. Deja que los estitas descubran de nuevo la luz del sol. Tu mundo se muere, sí, agregó Cazamoscas. El aire está impregnado de humo y las cosechas no crecerán por mucho más tiempo a pesar de la magia. Si los estitas permanecen en estas cuevas, acabarán por perecer todos. Vuestra raza desaparecerá. Mentiras. Liel pateó el suelo y un eco sordo retumbó por todo el palacio. La mujer estaba exhausta. Los humanos solo quieren explotar a los que pertenecemos a razas más antiguas. Si conduces a los cavadores al exterior, Morse, acabarán como esclavos de los bárbaros. Sus ojos, velados por la locura, recorrieron la multitud congregada a su alrededor y no encontraron más que elfos furiosos, amargados, los esclavos que ella había maltratado a lo largo de décadas. Luego contempló con fijeza la espada ensangrentada y a Morse que se acercaba más y más. De improviso, irguió la espalda y la mano temblorosa alzó la capucha dorada sobre el cabello. Liel se volvió hacia uno de los ventanales del corredor. «No», gritó Cazamoscas. «Deténla, Morse». La soberana abrió las contraventanas de hierro cinceladas. La avenida de los héroes se extendía 4 pisos más abajo. Sin pronunciar otra palabra y sin mirar atrás, Liel se arrojó por el ventanal. Riverwind se lanzó hacia la elfa, pero lo hizo demasiado tarde. Percibió un revuelo de oro y al instante la reina de Est desapareció de su vista. Se volvió hacia Morse. El líder del pueblo del cielo azul tenía las manos apoyadas en la empuñadura de su espada, y su rostro reflejaba una expresión de total satisfacción. «¿Por qué no se lo impediste?», inquirió Riverwind. Un último favor a un enemigo derrotado. Los labios de Morse se apretaron en un rictus inflexible. «Y a un amor perdido». Al no recibir respuesta del hombre de las llanuras, prosiguió, «¿No lo comprendes? Este es el mismo ventanal por el que el último hijo de Est se precipitó muchos años atrás».